Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro curso de Python para inteligencia artificial y visión computacional. En una clase anterior, lo que vimos fue los métodos estáticos y los métodos de clase. La diferencia entre estos es que un método estático es un método que se puede utilizar de la clase sin necesidad de instanciarla y no recibe ni la instancia de la clase ni la misma clase. Recordar que la instancia es en sí el objeto ya creado, se le podía pasar un método con el self. Cuando creamos aquí, por ejemplo, una clase y le pasamos el self, lo que se hace el self es pasar la instancia de la clase. Y también después vimos que podíamos pasar el CLS, que era en un class method, era la clase como tal. Ahora, el método estático se puede utilizar sin necesidad de pasarle ni uno de estos dos y es independiente como tal a los atributos de clase y a los atributos de instancia. Es decir, se puede utilizar simplemente nombrando la clase y el método y ya. Ahora, el método de clase en sí, este recibe a la clase como tal, es decir, la plantilla de la clase. Y va a tener también acceso a lo que se conocen como atributos de clase. Por ejemplo, podíamos crear diferentes personas y cada vez que creamos una persona, añadir a un contador de personas una unidad. Bien, vimos cómo poder crear, por ejemplo, sin necesidad de utilizar el método constructor, como si fuera el patrón de diseño factory, una instancia de la clase persona, pero por medio de un diccionario. Aquí le pasamos un diccionario con el nombre de la persona y la información de la persona y con eso podríamos crear, digamos, una clase, bueno, una instancia de la clase persona de una forma diferente al método, digamos, normal y cotidiano que es el método init o el método constructor. Digamos que este es sí es el método constructor, porque recuerden que esto sería como persona. Entonces, si ponemos acá persona y paréntesis, es como llamar al constructor, pero esto se hace justo antes de ese momento. Se está llamando, aquí podría poner cosas que se ejecuten justo antes de llamar a ese método constructor. ¿Ok? Ahora, esa era como que la diferencia y en este caso el método de clase sí recibe a la clase como tal, la plantilla y todos los atributos de clase. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy es la herencia y algunos elementos como es el elemento protegido de una clase y el método privado o atributos privados y protegidos, que esto es importante. Vamos aquí a crear nuestro archivo que se llama herencia. Punto, herencia.py. Ok, antes de poner directamente lo que era la herencia, vamos a recordar o vamos a ver en sí una pequeña clase. Vamos a crear una pequeña clase que se va a llamar cuenta bancaria. Cuenta bancaria. Dos puntos. Y vamos a crear nuestro método init. Def init. Dos guiones bajo al inicio y al final. Self es enviarle la instancia de la clase y titular, que es el nombre de la persona que es el dueño de la cuenta. Y saldo inicial, porque una cuenta siempre tiene un saldo inicial. Ahora, si se dan cuenta, yo dejo aquí este tipo de saldo de esta forma así libre y cualquier persona podría venir y crear su cuenta, vean, cuenta bancaria, cuenta José, ¿no? Y vamos a ponerle que José es el titular y tiene 1,000 pesos de su cuenta bancaria. Ok, ahora lo que va a pasar es que si yo a esta cuenta le quiero modificar el saldo, vean, print, cuenta José, punto, saldo, y me puedo agregar 100 pesitos, porque digamos que pudiéramos hacer eso en la vida real. Me deposito 50 pesos, 500 pesos, pero yo mismo. Entonces, si ejecuto esto, vean como si se puede. Si yo quisiera hacer que esto no se pudiera, es decir, no poder agregarlo directamente, tendríamos que hacer privado este atributo de nuestra clase. Para hacer eso, agrego dos guiones bajo. Si yo agrego dos guiones bajo, vean, aquí intento ejecutar esto.
me va a marcar error porque dice que no tiene el atributo saldo, pero me van a decir, oye, pues muy sencillo, agrégale 2 guiones bajo aquí a saldo, e igualmente aquí 2 guiones bajo a saldo. Entonces yo ejecuto esto y vean cómo, pues no me deja. Dice porque no existe como tal el atributo. En sí, para poder acceder a esto, la única forma que, digamos que es la viable, es utilizar una, una notación. A ver, déjame ver si me la completa la IA. Voy a quitar esto acá. Y vamos a ponerle, acá está. Esta es la anotación que yo quería. Vean cómo, para poder modificar el saldo, tendré que escribir todo esto extraño, que es guión, luego el nombre de mi clase, 2 guiones bajo y saldo. Es decir, así sí ya me permitiría, vean, si yo imprimo el saldo de la cuenta, aquí pongo solamente el saldo, vean, ya me deja modificarlo. Como tal Python, eso sería como que lo que nos prohíbe, o digamos la forma que está protegiendo que no podamos modificar estos elementos. Esto lo estoy explicando porque tiene que ver con el encapsulamiento, que vamos a ver más a detalle, y también con la herencia, que es lo que ya vamos a ver ahorita. Entonces, si se dan cuenta, sí se puede acceder como tal al saldo, pero tendrías que poner todo esto. Y la verdad, muy pocas personas pues, van a acordar, yo ahorita ya no me acordaba cómo colocarlo, de todo el nombrezote que en sí es un guión bajo, y luego el nombre de la clase, y luego 2 guiones bajo y el saldo. Solo así, entonces ya me podía permitir modificar esa variable de tipo saldo. Entonces yo lo voy a dejar como privado, pero ¿qué tal si yo solo quiero que sea protegido? Es decir, que no sea tan fácil acceder a, digamos, al saldo de mi cuenta. Si yo le ejecuto esto, pues sí me va a dejar como tal, pero si yo dejo así saldo, le quito esto, ya me va a marcar error. Ya no está tan directo, ¿ok? Entonces, es como simular un poco todos estos comportamientos que tendría un lenguaje más estricto que lo que es Python. En otros lenguajes es un poquito más estricto esto de público, privado y protegido. Igualmente esto aplicaría para los métodos. Voy a darles un pequeño ejemplo creando un método que sería def, y vean, 2 guiones bajo, y le voy a poner saludar. Saludar. Ahí está. Saldo. Perdón, le voy a poner saldo. Si yo intento ejecutar cuenta José, así como aparece 2 guiones bajo saldo, igual me va a generar un error, vean. Porque no lo conoce. Tendría que colocar igualmente, vean, el nombre de la clase, que es este enorme, de cuenta bancaria, guión bajo, y luego 2 guiones bajo para ingresar al saldo. Vuelvo a ejecutar esto. Y ahí ya me deja, digamos, ya me permite, ya no me marca error. Al intentar ejecutar, voy a volver a limpiar esto y vean, al volver a ejecutar pues ya no me marca error. Pero tendría que colocar todo esto para que no me deje ingresar directamente a lo que sería el método privado que tengo acá. Es algo más como para protegernos, algo un poco más, pero no es tan así como tan estricto como en otros lenguajes. Bien, lo que vamos a hacer ahora sí es definir lo que es la herencia, porque digamos que eso es lo que más vamos a ver en nuestra clase del día de hoy, que es la herencia, ya que expliqué que era privado y público y todo esto para poder eh, tomarlo en futuras clases. Esto es algo que digamos que era necesario poder entenderlo, que es un método, que es un atributo y un método privado. Y un método protegido simplemente sería con el guión bajo, no dos, en diferente del privado. Ok, ahora sí. Vamos a empezar con la herencia y vamos a definir antes qué sería la herencia. Pues básicamente la herencia en programación orientada a objetos sería crear nuevas clases extendiéndose o especializándose de una clase base. Es básicamente, esto nos permitiría reutilizar código. Permite reutilizar código y crear jerarquías entre clase. Esto lo vamos a ver con un pequeño ejemplo de una forma muy sencilla. Vamos a crear una clase llamada vehículo. Vehículo. ¿Ok? Y luego
lo que vamos a tener aquí es, este vehículo va a tener un modelo y una marca. Vean, de esta forma un modelo, una marca y un modelo, ¿no? Y va a tener una descripción que va a decir la marca y su modelo de este vehículo como tal. Pero ok, los vehículos no solamente, vean, no solamente pueden ser coches, también pueden ser eh, motos, etcétera. Entonces, vamos a crear una herencia de esta clase. Yo puedo crear lo que se llame como una herencia a partir de esta clase. Para hacer eso, simplemente como aquí me lo sugiere la IA, vean, vamos a crear algo que se conoce como una nueva clase que va a heredar de vehículo, ¿ok? Y esta clase que hereda de vehículo, para poder crear el vehículo, es decir, utilizar el método constructor ya previamente hecho, vean, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasarle, vamos a crear el método init, vean, y le vamos a pasar un nuevo elemento que va a ser el número de puertas, porque los coches tienen puertas, ¿no? Entonces, el método super lo que hace es llamar al método constructor, digamos, por decirlo así, de vehículo. Y luego le pasamos, vean, la marca y el modelo porque era lo que se ocupaba, la marca y modelo de vehículo. Ahora, lo único que haría falta es inicializar self.puertas aquí con este atributo que le estamos enviando o argumento, perdón, que le estamos enviando para inicializar el atributo de puertas. Igualmente podemos cambiar, vean, sobreescribir el método, digamos, de descripción. Y ahora va a decir lo siguiente, va a mandar a traer el método anterior, vean, con super. Lo que hace es como super, es como hacer referencia a la clase padre, a la clase que de donde se está heredando, que es vehículo. Y vean, vehículo tenía el método descripción. Solo le faltaría agregar el número de puertas, que lo está haciendo de esta forma, con self puertas. Y el número de puertas sería eso. Ahora también podemos tener, vean, la clase. Vamos a crear ya una pequeña instancia para ver cómo sería. Y imprimimos, vean. Vamos a crear mi coche. Va a ser un coche que sea de tipo Toyota, Corolla y de 4 puertas. Si ejecuto esto, vean, me va a dar la parte de Toyota, que es Corolla, con 4 puertas. Luego, yo puedo crear ahora otra nueva clase que herede igualmente de vehículo. Vean, class. Y va a ser una moto. Esta moto, como tal, va a recibir el modelo, la marca y el tipo de moto. Puede ser una moto chopper o no sé mucho de motos. Una de velocidad, estas de pista de carrera que como que se inclinan cuando corren. Entonces puede recibir esto. Y de igual manera, vean, podemos llamar al método constructor, digamos, de la clase padre con super. El método constructor recibe dos argumentos que es marca y modelo, o 2 parámetros. Y vean cómo aquí ya los estamos pasando, marca y modelo, y solo nos faltaría el self.tipo, inicializarlo en el tipo de moto que le estamos pasando. Y podemos imprimir de igualmente, o mejor dicho, sobreescribir este método para que se comporte de una forma diferente. Y ahora la descripción para la moto simplemente va a ejecutar el método de descripción de nuestra clase padre vehículo y le vamos a añadir el tipo de moto. Y ya con eso, si aquí yo creo mi moto, vean, va a ser una Harley Davidson. Creo que este sería el modelo y el de tipo crucero. No sé bien que sea una moto de tipo crucero, pero lo ejecutamos y veamos cómo aquí está, se está creando. También ahora puedo crear ya sea motos o coches. Eso sería como lo que es la herencia. Básicamente estamos reutilizando el código de la clase vehículo y lo estamos haciendo que se reutilice con coche y con moto, porque no estamos escribiendo más código, sino que estamos trabajando sobre el que ya existía. Eso es lo que es la herencia. Es crear nuevas clases que extienden o especializan una clase base. En este caso, las clases que extienden de vehículos son coche y moto. Y lo que hacen es especializar una clase para los coches y una clase para las motos, porque ambos son vehículos en sí. Ahora, ya vimos que es la herencia. Lo que vamos a ver ahorita es lo que es la abstracción. Voy acá a comentar esto para que
se quede acá. Bueno, vamos a crear otro aquí, que se va a llamar abstracción. Abstracción.py. Abstracción.py. Abstracción. Así. Abstracción.py. Ok. Acá en la abstracción es donde vamos a crear ahora lo que se conoce como crear un objeto, o mejor dicho, enfocarse en un objeto, y este objeto lo que va a hacer es que va a poder ponerse las propiedades y los métodos que se tienen, pero no definirlos como tal. ¿Qué es lo que van a hacer en sí? Sino simplemente se van a colocar, digamos. Vamos a verlo más a detalle. Vamos a acá dejarles lo que sería la abstracción. Vean, acá se lo coloco. Así. Es enfocarse en qué hace un objeto y qué propiedades tiene sin entrar en el detalle interno. Para ello vamos a hacer uso de algo que se conoce como interfaces, pero en Python como que no existen las interfaces. Lo que se hace es utilizar las clases abstractas que nos permiten poder crear unas clases abstractas que se van a extender. Esto es muy utilizado para, por ejemplo, para lo que son Solid, que se basa en lo que es una clase que está cerrada a la modificación pero abierta a la extensión. Es algo que tiene que ver con cómo hacer código limpio y todas estas cuestiones, pero lo que nos interesa, y no nos vamos a meter tanto a detalle en eso, lo que vamos a ver es cómo poder crear una clase abstracta que se va a poder extender. Para ello vamos a utilizar eso. Vamos a irnos a from ABC. Vean, ABC es una clase especial, la cual vamos a tomar como padre y vamos a heredar de esta. Y va a tener el método abstracto. Este método abstracto, o va a tener métodos abstractos que se van a poder crear, pero no necesariamente definir. ¿Cómo es eso? Vamos a crear, por ejemplo, la clase animal. Clase animal. Esta va a heredar, ya vimos que es la herencia, simplemente extiende de ABC. Va a tomar las características de ABC y vamos a tener nuestro método abstracto. Este método abstracto, si se dan cuenta, estamos usando un decorador. Lo que hace es que a este método le añade funcionalidad. Que esta funcionalidad es simplemente no implementar lo que vamos a tener ahí y que después se pueda implementar, se puede extender. Ahora podemos ver que también no necesariamente las clases abstractas van a tener solo métodos abstractos. Vamos a poder también definir de esta forma, vean, un método que se llama def dormir, ¿ok? Y le vamos a poner que este sí recibe la instancia de la clase. Y este método que recibe la instancia de la clase va a imprimir lo siguiente. Va a poner print. El animal está durmiendo, ¿no? Ok, ahí está. Entonces el único método que va a ser extendido va a ser hacer sonido. Yo voy a crear así una clase que herede ahora de animal. Vean de la siguiente forma. Class. Y va a ser perro. Este perro vamos a extender su método, o vamos a ya definir en sí su método de hacer sonido. Def hacer sonido. ¿Y cómo hace un perro? Wow, wow. Es como un perrito va a hacer su sonido, el wow, wow. Entonces ahora yo lo que puedo tener aquí ahora también es una clase gato. Esa clase gato le vamos a definir su método miau. Porque recuerden que aquí todavía no lo hemos utilizado. Ahora, yo voy a crear, aquí vean, vamos a hacer lo siguiente. Esta clase abstracta es como un contrato. Si yo voy a heredar de esta clase, es necesario que se implemente este método abstracto. Si yo no lo creo, o mejor dicho, yo no lo defino y estoy heredando de esa clase, me va a marcar un error. ¿Cómo sería esto? Vean, yo voy acá a crear mi perro y mi gato. Mi perro y mi gato, ¿no? Tengo mi perro y mi gato. De esta forma. Gato igual a gato, ¿no? Ok. Ahora, vean, si yo aquí a perro no le implemento, aquí solo le
Le voy a crear otro método que se llame def comer. Y ahí está, el perro está comiendo. Pero vean, este perro hereda de la clase abstracta animal, pero tengo este contrato que me obliga a crear o implementar un método hacer sonido. Si yo no lo hago, vean, aquí no estoy cumpliendo este contrato. Nunca estoy definiendo ese método de hacer sonido. Entonces, si yo ejecuto esto, vean, lo que va a pasar es que me va a marcar un error. Vean, dice que no se ha implementado el método abstracto, vean, el método abstracto de hacer sonido, porque esta clase abstracta es como tal un contrato que se debe cumplir. ¿Cómo lo voy a cumplir? Yo puedo dejar ese método para que el perro también pueda comer, pero simplemente voy a poner esto. Vean, voy a poner a hacer un sonido y el perro va a hacer guau guau. Si yo ahora vuelvo a ejecutar esto, limpio mi terminal para que todo esté ordenado, vean cómo ya no marca error. Ya creé mi perro y mi gato. ¿Ok? Ahora, si yo imprimo esto, vean, perro hacer sonido y gato hacer sonido, pues son sonidos diferentes. Vean, guau guau y miau miau. Ahora podemos ver cómo utilizamos la abstracción para simplemente colocar qué va a hacer cada uno de estos elementos, es decir, cada animal en su sonido, pero no estamos definiendo cada sonido, porque yo después podría crear aquí ahora una clase que sea una vaca. ¿Y cómo hacen las vacas? Pues muau, muau, ¿no? Entonces yo podría ahora tener vaca y hacer muau, muau. Entonces ya vieron qué fácil es simplemente crear la clase y extender. Pero todas estas clases también tienen la parte de dormir, ¿vean? Si yo lo ejecuto, print, lo está retornando. No, simplemente lo está implementando. Simplemente es ejecutarlo. Mi perro, dormir. Luego mi gato, dormir también. Y también mi vaca puede dormir. Veamos. Lo ejecutamos y ahí se ve como el animal está durmiendo. O sea, todos estos elementos pueden dormir. El animal está durmiendo. Y con eso ya vimos cómo es la parte de las clases abstractas. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en un siguiente video.